Hola de nuevo. En este vídeo vamos a obtener la curva característica de una excavación y de esa forma podremos ver cómo modelizar la excavación de un túnel. Lo que vamos a hacer es replicar resultados del Rock Support. En Rock Support vamos a dibujar la curva característica colocando un sostenimiento y vamos a tratar de obtener los mismos resultados con RS2. Este es el índice del vídeo, más sencillo que el del anterior. Primero trabajaremos con Rock Support, apuntando los resultados que obtengamos. Luego en RS2, primero intentaremos obtener la máxima deformación y jugaremos un poco con las dimensiones del modelo. Obtendremos la curva característica, que como el vídeo está preparado saldrá casi idéntica. Y por último, colocaremos el sostenimiento en RS2 y veremos si nos sale lo mismo tanto en deformación como en factor de seguridad que en Rock Support. Pues empezamos con Rock Support. Abrimos el programa y un archivo nuevo. En primer lugar vamos a configurar el proyecto. En Project Settings, trabajando en metros y megapascales. Y como curva característica, vamos como solución la de Duncan Fama para terrenos Moore-Coulomb con dilatancia. Ok. Vale, ahora pasamos a definir las propiedades. Entonces va a ser un túnel de 5 metros, que ya está puesto. La profundidad del túnel van a ser 100 metros. Y como peso específico 25 kN metro cúbico, con lo que la tensión inicial de campo de montaña es 2,5 megapascales. El módulo de ion vamos a poner 500. Y el coeficiente de Poisson 0,3. Como propiedades resistentes vamos a poner una cohesión de 0,3 megapascales, un ángulo de rozamiento de 25 grados y la dilatancia la dejamos en 0. Aplicamos y aquí tenemos la curva. Entonces vamos a poner, para ver la convergencia en milímetros, vale, la deformación máxima sin sostenimiento es de casi 87 milímetros. Vamos a colocar el sostenimiento, para ello en el botón de Support. Vamos a colocar una capa de hormigón proyectado de 150 milímetros de espesor y 35 megapascales de resistencia. En la pestaña Shotcrete, 150, añadimos la capa, 150 milímetros de 35 megapascales. La colocamos a una distancia, vamos a poner una distancia de 0,2 metros. Es muy poco, demasiado poco quizás, pero nos permite visualizar muy bien los resultados y luego al compararlo con el RS2 va a ser más fácil. Así que aunque sea una distancia un poco pequeña, la mantenemos así. Y como criterio para sacar el efecto frente utilizamos a Panet, la solución de Panet, damos OK, Apply. Y aquí aparece nuestra curva característica del terreno y la curva del sostenimiento. Podemos ver abajo que la deformación en el frente es de casi 22 milímetros, 21,7. La deformación al colocar el sostenimiento es de 28,1 milímetros. Y la deformación en el punto de equilibrio, aquí, si bajamos, tenemos aquí el valor, es 31,2 milímetros con un factor de seguridad del sostenimiento de 1,8, que es la relación entre la carga máxima que soporta el sostenimiento con la carga en la situación de equilibrio. Y aquí vamos a exportar los resultados a un Excel para luego compararlos con los de RS2. Entonces, Edit, Export gráfico en Excel. Aquí tenemos los mismos resultados que en el programa, pero en una hoja de cálculo, con la curva y los valores numéricos. Estos son los resultados que hemos obtenido del Rock Support. Los dejamos apuntados para ir comprobándolos con RS2. Pues vamos allá. En RS2 empezamos con el Project Settings. Comprobamos las unidades en metros megapascales. Trabajamos en deformaciones planas. Y vamos a definir dos fases de cálculo.
la fase inicial y la fase excavación. Esto es así, vamos, lo hacemos así porque lo que queremos sacar ahora es la deformación máxima. Luego cuando queramos sacar la curva característica definiremos más fases en función de la relajación del terreno, pero para deformación máxima con esto nos vale. Damos OK, se ven aquí abajo las dos fases y entonces ya lo que vamos a hacer es seguir el flujo de creación del modelo. Empezamos con la geometría y vamos a definir la sección transversal. Aquí abajo tenemos la opción de círculo, con lo cual escribimos una I, damos a Enter y entre las opciones la dada por centro y radio 5 metros. OK, nos pide el centro, le damos el punto 0,0 y ya tenemos la sección. Vamos a poner los contornos. Vamos a decir encaja con un factor de expansión de 3 y ya tenemos la geometría. Lo siguiente entonces pasamos a materiales. En materiales vamos a definir el material. Vamos a llamarle terreno. Y ahora hay que asignarle las mismas propiedades que en Rock Support. Así que el peso específico 25 kN, metro cúbico. Como voy a definir el estado tensional inicial a través del Field Stress, para imponer el mismo que en Rock Support, pues aquí selecciono únicamente Field Stress Only. Como propiedades deformacionales, el módulo de Young de 500 megapascales y el coeficiente de Poisson de 0,3. En las propiedades resistentes, el criterio de roturas de Mohr-Coulomb y vamos a aprovechar una de las opciones de RS2 para dar las propiedades, para asignar propiedades, que es el enlace que tiene con el programa RockData. Abrimos RockData. Aquí en la configuración del proyecto trabajamos en megapascales y el criterio de rotura va a ser Mohr-Coulomb. OK. Definimos las propiedades. La cohesión son 0,3 megapascales. El ángulo de rozamiento son 25. Vale, cuando hacemos esta configuración podemos ver que la resistencia a tracción es 0,38. Este valor proviene de lo que sería la resistencia a tracción uniaxial del 2c coseno de phi partido por 1 más seno de phi. Entonces vamos a indicar ese valor aquí, que es el que se llevará a RockData a RS2. Vale, ya está. Y entonces ahora, para copiar las propiedades y exportarlas, en Edit, copiar data a fase, que es el antiguo nombre de RS2, clicamos y nos vamos a RS2 y aquí en copiar propiedades. Vale, es la segunda vez que me da el fallo, con lo cual entiendo que es un problema de versión. Lo que voy a hacer es poner yo directamente las propiedades. Vamos a indicar que es un material que puede plastificar. La resistencia a tracción 0,382 megapascales, tanto en pico como en residual. Ángulo de rozamiento 25 y cohesión 0,3 megapascales. Y el ángulo de dilatancia, igual que en Rock Support, lo dejamos con 0. Le damos OK y ya tenemos definido el material. Ahora hemos definido las propiedades, vamos a asignarlas. El material ya está todo el con terreno, entonces nos vamos a la fase 2, a la de excavación. Abrimos el desplegable para asignar propiedades y el material excavar aquí dentro, con lo cual ya está el túnel excavado. Cerramos y ya está preparado esta parte. Voy a definir el estado tensional inicial. Aquí, ratón derecho, Field Stress. Va a ser constante y lo que habíamos definido en Rock Support era un túnel a 100 metros de profundidad en un material de 25 kN metro cúbico, por lo que nos salió una presión inicial de 2,5 megapascales. Pues directamente aquí voy a poner 2,5 megapascales, como es el mismo valor en todas las direcciones. No me hace falta indicar el ángulo, le doy OK y ya está definido. El loading
Por ahora no vamos a aplicar ninguna carga y vamos ya a mallar el modelo. Discretizamos, mallamos y ya está el modelo listo para calcular. Podemos ver que nos ha fijado las condiciones de contorno y nos ha impedido desplazamientos en X y en Y en los 4 bordes del modelo. Como es un modelo a mucha profundidad, a 100 metros, y no estamos modelizando todo el terreno hasta superficie, y además hemos impuesto una condición de un campo tensional inicial constante 2,5, por eso nos hace falta estas condiciones de contorno. Si por ejemplo en este caso no aplicásemos aquí arriba la condición de contorno y dejásemos libre, si todo el terreno lo dejamos a 2,5 megapascales, en cuanto se empiece a calcular, ese terreno que está comprimido sin una condición de contorno intentaría ir hacia arriba. Vamos, y veríamos desplazamientos hacia arriba. Dejamos así las condiciones de contorno y ya calculamos. Y para ver los resultados nos vamos al intérprete. Y aquí tenemos nuestro modelo. Lo primero que vemos, estamos en la fase inicial, aquí abajo, estamos viendo la tensión principal mayor, sigma 1, y lo que vemos es que esa tensión principal es constante y de valor 2,5, que es lo que habíamos fijado con el field stress. Si aquí viésemos desplazamientos, pues vemos que los desplazamientos son nulos. Algunas veces aparece así, entre comillas, perfecto, todo con un 0. Otras veces lo que aparece es como unos colores, unas sombras, pero sin un orden definido y con valores muy bajos de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 metros. Esta es la fase 1, si nos vamos a la fase 2, ¿vale? Lo que tenemos y lo que esperábamos era que el terreno se deformase y se deforma más según estamos más cerca del túnel. Si dibujamos el campo, los vectores de desplazamiento, pues vemos que era lo esperable, pues que ese terreno convergiese, esa sección se cerrase. Vemos que el desplazamiento máximo es 7,5 centímetros y si recordamos de Rock Support, la máxima deformación sin sostenimiento era de 8,7 centímetros. Con lo cual hay una pequeña diferencia, que ahora veremos si somos capaces de subsanarla, pero el modelo se está comportando bien. Vamos a quitar las flechas y lo que voy a hacer es añadir aquí un punto de control, un query. Puedo pulsar donde quiera el punto, pero también puedo introducir sus coordenadas. Como el túnel tiene radio 5, pues 0,5 y me da un punto ahí arriba. Ratón derecho, ya está, le digo que en ese vértice. Y entonces no me da exactamente 7,5, sino un valor un poco más bajo, 7,36 centímetros. Ahora podemos pensar en las razones para que nos dé menos deformación que en el Rock Support. Recordando siempre que Rock Support es una solución analítica, la cual se ha implementado y aunque se grafique y aparezcan los resultados como si fuese un túnel, parecido a lo mejor un poco a esto, pero realmente lo que hay detrás es una formulación matemática cerrada y que nos da un resultado. Entonces, ¿por qué hay diferencias? Pues la primera razón que podríamos ver es el tema de las condiciones de contorno y dónde están situadas. Hemos hecho un modelo con un factor de expansión de 3, pues ¿qué pasa? ¿O subsanaríamos este error alejando los bordes? Pues vamos a hacerlo. Nos vamos a RS2, aquí tenemos nuestro modelo, y lo que vamos a hacer es eliminar esta malla porque vamos a cambiar las condiciones de contorno. Si nos fuésemos a geometría, podríamos eliminar directamente el contorno delete boundary. Nos avisa, como era esperable, que se va a eliminar la malla, le decimos que sí. Vale, y volvemos a mallar, solamente que ahora pues con un factor de 5. Ok, tenemos otra vez nuestro modelo. Vemos el material como tal no ha cambiado. Si nos vamos a Material Properties, vemos que el material que está definido es el mismo de antes, en eso no ha cambiado nada. E incluso la asignación de propiedades sigue estando bien. En la fase inicial todo es terreno y en la fase de excavación tenemos el túnel excavado. Pues ya simplemente volvemos a malla, discretizamos, mallamos y calculamos.
Le damos al Interpret para ver los resultados. Y como decía, ahora en la nueva versión pues directamente nos aparece el gráfico que estábamos viendo antes, con lo cual nos sigue apareciendo desplazamientos. Como teníamos el query ya puesto, pues directamente nos da la deformación, que es de 8,1 centímetros. Mayor que la anterior, con lo cual sí que vemos el efecto del borde del modelo, pero todavía sigue siendo un poco inferior al valor que nos salía de Rock Support, que era 8,7 centímetros. Con lo cual, aunque ya empezamos a hacer un modelo muy grande, vamos a hacerlo más grande todavía. Volvemos a RS2. En el borde, eliminamos el borde. Nos elimina la malla. Volvemos a mallar. Ahora vamos a ponerle un factor de 10, que es muchísimo. Pero para que veamos cómo se comporta. Ok, ahí tenemos nuestro túnel en pequeñito. Sigue estando bien la asignación de materiales, con lo cual vamos a malla. Discretizamos y mallamos. Se ven muchos más elementos. Vamos a calcular. Obviamente con más elementos más tiempo de cálculo, con lo cual tarda un rato más. Aunque para lo que puede llegar a ser un cálculo con elementos finitos es muy poco. Vale, y vamos al Interpret. Teníamos 8,1 centímetros y ahora hemos pasado a 8,5. Vemos que es casi igual que el valor de Rock Support. Podríamos incluso irnos a un factor de 20 y entonces obtendríamos prácticamente los 8,7 centímetros. Y entonces vemos como con el RS2 somos capaces de captar esa deformación máxima. Pero voy a volver al factor de expansión 5, a los más o menos 5 diámetros de los bordes del modelo, porque vamos a ver que cuando saquemos la curva característica sale muy parecida, aunque tengamos un error, un pequeño error, en la deformación máxima. Volvemos pues a RS2. Entonces vamos a eliminar los contornos del modelo. Vamos a fijarlos en 5 diámetros. Lo que vamos a hacer ahora es sacar la curva característica. Vamos a Project Settings, a Stage, y vamos a definir 12 fases. La primera se va a seguir llamando inicial, y a partir de aquí las vamos a llamar relajación. La primera va a ser 0%, la siguiente 10%, y así vamos a ir aumentándola hasta relajación del 100%. Recordando el vídeo sobre la curva característica, esta relajación aplicamos inicialmente dentro del túnel el 100% de la presión inicial o la presión de campo, y a partir de ahí vamos a irla reduciendo. Y entonces relajación 0% es igual a aplicar toda la presión de campo, relajación del 10% es reducir esa carga en un 10%, relajación 20% reducirla en un 20%. Podríamos indicar relajación 0%, carga 100%, relajación 10%, carga 90%. Pero vamos, como se suele utilizar el término relajación, pues empleamos ese. Realmente las dos primeras fases van a ser iguales, es la misma situación, pero en la inicial vamos a dejar todo el túnel con terreno y en la siguiente vamos a pasar a aplicar cargas y en principio no debería haber ningún cambio entre una y otra. Lo dejamos así, damos OK. Debido a que la fase 2 provenía de esa fase anterior que habíamos llamado excavación, en la que excavábamos el túnel, se mantiene que aquí aparece el túnel excavado, y de esa forma las demás también aparece el túnel excavado. Voy a cambiar el nombre de relajación, voy a poner únicamente RE 0% para que entren en una gráfica, en lo que es en mi pantalla, todas las fases. Ya está, como veis no ha costado mucho tiempo. Tenemos el terreno
quitamos ese terreno y vamos a aplicar una carga equivalente, de tal forma que en esta situación va a ser el 100% de la carga, y según avancemos en las diferentes fases vamos reduciendo la carga. Yendo por el flujo de trabajo del modelo, los materiales ya están definidos, pasamos a la etapa de loading. En las versiones anteriores de RS2 lo que hacíamos era incluir una carga uniforme, Add Uniform Load, ¿vale? Esta carga es la que pues antiguamente aplicábamos para reproducir la curva característica, pero también nos valía, por ejemplo, para aplicar una carga en superficie. Primero que había que elegir la dirección de esa carga, que podía ser normal al contorno donde se aplica. Entonces, por ejemplo, en el caso dentro del túnel, si el túnel es circular, esa presión era radial. También podía ser vertical o horizontal o con diferentes ángulos con respecto a la horizontal o al contorno. Entonces, antiguamente aquí había dos opciones, que en esta nueva versión las han sacado de aquí, y entonces vamos a cancelar, porque lo que vamos a aplicar es en el menú Loading, en Induce Loads, Add Induce Stress Load. Lo que nos va a aplicar es una carga de la misma magnitud, pero en sentido opuesto a las tensiones que tendría en ese momento el terreno en ese contorno. Voy a reemplazar el terreno y me va a aplicar esas tensiones en la dirección opuesta. Se va a entender mejor cuando lo veamos. Dejamos el nombre y lo que vamos a hacer es que esa carga sea variable en cada fase, con lo cual vamos a indicar el Stage Load y como factores, como en la primera fase no queremos que se aplique ninguna carga, vamos a poner un 0%. En la segunda fase, que es la fase de relajación del 0%, se va a aplicar toda la carga, por eso dejamos el 1. Y a partir de la tercera fase, pues aplicamos un 90%, un 80%, 70% y demás. Y llegamos a la última fase, donde no se aplica ninguna presión. Le damos OK y lo que nos pide es que indiquemos en qué punto se aplica. ¿Vale? Con lo cual damos la vuelta a todo. Nos ha marcado 0,3 porque estamos en la fase del 70%. Si nos vamos a la fase inicial no hay carga y en la fase del 0% se aplica toda la carga y así se va reduciendo. Vale, vamos a modificar un momento esta carga y le vamos a decir que nos cambie la dirección 180 grados para que sea una carga aplicada desde el interior hacia el exterior. Pues ya tenemos nuestro modelo con nuestra carga aplicada, vamos a mallarlo y calcular. Ya tenemos la malla y calcular. Y nos vamos al Interpret para ver los resultados. Aquí estamos. Lo que nos muestra ahora es la tensión efectiva principal. Vamos a cambiarla a desplazamientos. Solid Displacement. Total Displacement. Como comenté anteriormente, en la fase inicial, como hemos inicializado tensiones a través del Field Stress, nada más empezar ya el modelo tiene todo un estado tensional que además está en equilibrio con los contornos porque impedimos desplazamientos, pues este modelo no se va a mover. Hay un mínimo ajuste y tenemos desplazamientos de 10 a la menos 17, con lo cual es como si tuviésemos todo en cero. En la fase inicial no hay desplazamientos. Cuando quitamos el terreno y lo reemplazamos por las cargas equivalentes, ¿vale? Sí que se ve como si hubiese una cierta deformación, y es verdad, hay un ajuste, pero otra vez los desplazamientos son del orden de 10 a la menos 15, con lo cual eso es igual a 0, no hay desplazamientos, ¿vale? Aunque pueda parecer un poco por los colores, por los valores no es nada. Pero ya, si vamos entrando en las demás fases, en la fase 10, en la fase 3 con un 10% de relajación, pues ya sí, algo parecido del dibujo a lo que veíamos cuando veíamos la máxima deformación, ya se empieza a deformar y se deforma más el contorno del túnel y ya tenemos desplazamientos de milímetros, pequeños pero ya son milímetros. A partir de aquí, fijándonos en la leyenda, pues vamos viendo cómo al ir bajando la carga que aplicamos aumentan las deformaciones. Cuando llegamos a una relajación del 100%, la carga que aplicamos es 0
y tenemos 8 centímetros de deformación máxima. Pues otra vez el modelo se comporta como esperábamos. Según aumentamos la relajación, aumenta el desplazamiento y se produce, vamos a ver los vectores de desplazamientos, pues se produce una deformación hacia el interior de la sección, se está cerrando el túnel. Si fuésemos a la fase inicial y viésemos estos vectores, vemos que son completamente aleatorios, pero vamos, lo que decía, con un valor de 10 a la menos 16. Volvemos a la última fase, que se ve un poco mejor el dibujo. Y lo que vamos a hacer ahora es graficar la curva característica. Y podríamos hacer, pues, en función de cada fase, ir recopilando, ir recogiendo los valores de deformación. Como tenemos un query justo en el vértice superior de la sección, pues iríamos de 0 apuntando su valor hasta llegar a los 8 centímetros. RS2 nos da una herramienta para hacer esto de forma automática. La presentaba en el vídeo anterior, pero aquí la tenemos. Es graficar un punto. Lo vamos a hacer aquí. Esta opción también la tendríamos pinchando en el query con ratón derecho y graficar, aunque es un poco más sencilla, un poco más rápida aquí. Vamos a graficar un punto versus las etapas de cálculo. Lo primero que nos pide es el punto. Le voy a introducir por coordenadas 0,5, el vértice superior, y me aparece este cuadro. En el eje vertical me está diciendo que queremos graficar. Me da opciones a graficar directamente tensiones normales o de corte, pero voy a dejar el query data, que es lo que estoy mostrando. Como en lo que es la gráfica, aquí arriba o en la leyenda estoy mostrando desplazamientos, me va a graficar desplazamientos. Y en estas opciones voy a hacer que me grafique versus a las etapas de cálculo. Me va a sacar el valor para todas las etapas. Realmente podría quitar la fase inicial. Pero vamos, lo voy a dejar así y la comento. Y le damos a plot. Y aquí tenemos, aunque no lo parezca todavía, la gráfica de la curva de convergencia. Primero, aquí abajo tenemos dos ventanas. Una es pues el interpret, como lo hemos visto hasta ahora, con las diferentes fases. Y aquí lo que vamos graficando. Si sacásemos más imágenes o más gráficas, nos aparecerían aquí abajo con diferentes pestañas. En esta tenemos en el eje vertical desplazamientos, en el eje horizontal las fases de cálculo. Lo que nos está mostrando es la curva característica, pero con los ejes cambiados. El stage number, las fases de cálculo, es la relajación, es la pérdida de carga del 100% al 0%, que normalmente la ponemos en el eje vertical, y los desplazamientos que normalmente los ponemos en el eje horizontal. Situándonos encima de la gráfica con ratón derecho, pues hay una serie de opciones, algunas que las podemos manejar directamente aquí, de la forma de, por ejemplo, de graficarnos, de sacarnos los ejes y demás. Vale, posición de la leyenda, si nos queremos marcar los valores de estos puntos, se puede jugar un poco con esto. También podemos jugar quizá con todas las opciones a la vez con este cuadro. Y por ejemplo, si cambiamos los ejes, entonces ya tenemos aquí el stage number y aquí los desplazamientos, y el eje vertical le vamos a dar la vuelta, y esto es la curva característica según la conocemos. Al bajar la carga tenemos aquí una primera parte que se ve una recta, con lo cual es la fase elástica, y a partir más o menos de por aquí, aunque no lo hemos sacado con precisión, tenemos la fase plástica. La fase 1 y la fase 2 no hay desplazamiento, ¿vale? Porque realmente representan la misma situación y según va reduciendo la carga aumenta la deformación. La voy a dejar así y lo que vamos a hacer ahora es llevárnosla a Excel y la vamos a superponer con la gráfica que ya teníamos. Esto lo habíamos sacado del Rock Support, tenemos la curva característica y la del sostenimiento. Aquí teníamos los valores numéricos. En RS2, en el Interpret, ratón derecho y decimos que nos dibuje esto en Excel. Aunque hemos cambiado la forma de representarlo en Interpret, cambiando la posición de los ejes, nos lo grafica según la situación inicial, pero vamos, nos va a dar igual, porque en cualquier caso aquí tenemos los datos, que esto es lo que nos interesa. Pero lo que voy a hacer es llevarme estos datos a la hoja de Excel. Vale, voy a transformarlos para poder juntar las dos gráficas.
Esto de aquí es el stage number, que es según lo hemos preparado, la relajación. Entonces aquí tenemos una relajación del 0%, aquí también es del 0%, y a partir de lo que sería la fase 3 hay una relajación del 90%, 80%, mejor dicho, 10%, 20%. O dicho de otra forma, esto vamos a poner aquí relajación, vamos a poner aquí carga, esto es una carga del 100%, y ya a partir de aquí una carga del 90%. ¿Vale? La carga inicial, ese 100%, es la presión de campo, con lo cual son 2,5 megapascales. El 100% se corresponde con 2,5 y a partir de aquí lo que tenemos es que va bajando ese 2,5, con lo cual es 2,5 por el 90 por el porcentaje dividido por 100. Mantenemos el valor del 2,5. Entonces esa relajación del 100 al 0% es igual a la relajación de 2,5 megapascales a 0 megapascales. Y la deformación en milímetros, la que tengo aquí es en metros, con lo cual es este valor multiplicado por 1000. En mi pestaña donde tengo la curva característica voy a añadir esos datos, seleccionar datos, vamos a agregar, le vamos a llamar curva RS2. En el eje X tengo los desplazamientos, con lo cual en mi hoja ahí tengo los desplazamientos, en vertical la carga, le doy a aceptar, le voy a cambiar un poco el formato. Y lo que podemos ver es que se superpone prácticamente con la curva que tenía del Rock Support, es decir, el resultado es el mismo. Sí que vemos que hay una pequeña diferencia, que es lo que estuvimos intentando captar en la parte anterior del vídeo, y que si aumentábamos la malla llegábamos a los 87 milímetros, pero a efectos nuestros de sacar la curva y lo que vamos a ver a continuación de sacar el punto de equilibrio, la situación es la misma y la curva está bien. Vamos con la última parte del vídeo, volvemos a RS2 y lo que vamos a hacer ahora es instalar el sostenimiento. En primer lugar vamos a eliminar fases y vamos a dejar únicamente 3 fases. Va a ser la fase inicial, la fase antes de colocar el sostenimiento y la fase de la situación final. Tenemos 3 fases, inicial, antes de colocar el sostenimiento y la situación final. Vamos a corregir la carga aplicada, ¿vale? Esta carga de aquí, porque en la situación inicial no tenemos. En el momento antes de colocar el sostenimiento va a depender de en qué momento coloquemos el sostenimiento y cuánto se haya relajado el terreno. Y en la situación final, la relajación del 100%, no hay carga aplicada. Entonces vamos a modificarlo. Únicamente para que se vea, voy a poner aquí un factor de 0. Y aquí voy a poner relajación, por ejemplo, del 60%. Voy a poner una carga de 0,4. Un factor de carga de 0,4. OK. Tendremos algo así. El túnel con el terreno. Llega a la excavación. Vamos a colocar el sostenimiento y se produce una relajación del 60%. Y la situación final, en la que ya se ha reducido completamente la presión aplicada, es como si el frente estuviese muy lejos de donde estamos calculando y no tendríamos presión aplicada. Pues vamos a ajustar el valor de la relajación antes de colocar el sostenimiento, que no será el 60% este que he puesto a ojo, sino que será el que tenga que ser. Como vimos en el vídeo sobre el efecto frente, la relajación dependerá de cómo progrese la excavación. Si yo me mantengo en una sección del túnel, en un punto sin moverme, según avanza la excavación, se reducirá el efecto frente. El efecto frente se materializa en esa presión equivalente, la cual se va reduciendo.
Esto ocurre cuando estudiamos una sección transversal de un túnel, en un modelo 2D, de 2 dimensiones. En un modelo 3D no hace falta colocar ninguna presión porque ya modelizamos el terreno que está por delante de la excavación. Para saber la presión que necesitamos aplicar, tenemos que ir a una curva del efecto frente, o mediante una curva de formación distancia al frente como la de Blachopoulos y Dietrich. Eso no lo tenemos en RS2. En RS2 solo tenemos la sección transversal, por lo que tenemos que irnos a una herramienta externa que nos dé esa información. Lo habitual, que es lo que veremos en el siguiente vídeo, es emplear Blachopoulos y Dietrich. Esta vez vamos a irnos a Rock Support, que tiene esa información. Si abrimos el Rock Support, donde hemos calculado la curva característica al principio, cuando colocamos el sostenimiento, aquí indicábamos la distancia al frente y entrando aquí indicábamos cómo teníamos en cuenta el efecto frente. En función de estos datos, Rock Support nos colocaba el sostenimiento a partir de este punto. Por lo que si subimos hacia arriba hasta la curva característica y nos movemos a la izquierda, vemos que estamos colocando el sostenimiento cuando la carga es aproximadamente 0,65 megapascales. 0,65 megapascales es un 25% de la carga inicial de 2,5 megapascales, esta de aquí, por lo que estamos colocando el sostenimiento cuando la relajación es aproximadamente del 75%. Con ese dato vamos a irnos a RS2 y vamos a cambiar la carga. Una relajación del 75% es que solo queda el 25% de la carga. Y por esa razón aquí editamos, cambiamos los factores y ponemos 0,25. Le damos OK, OK y calculamos. Pasamos al intérprete, cambiamos a desplazamientos y en la fase justo antes de colocar el sostenimiento, la deformación que obtenemos es 28,8 milímetros. Si volvemos a Rock Support, o al valor que teníamos apuntado, vemos que la deformación al colocar el sostenimiento, la deformación en este punto son 28,1 milímetros. RS2, aquí, nos está dando algo más de deformación. Queremos que se deforme un poco menos. Lo que vamos a hacer es aumentar la carga. Aquí, en vez del 0,25, vamos a poner 0,26. Entonces la relajación, en vez del 75%, va a ser del 74%. Se relaja menos, se deforma menos. Así que lo cambiamos, factores, y ponemos 0,26. Volvemos a calcular. Y nos pasamos al intérprete y vemos que la deformación es 28 milímetros, que es el valor que teníamos de Rock Support, que es lo que nos tiene que dar. Resumiendo, cuando la relajación es del 74%, la carga aplicada es el 26%, es un factor de carga de 0,26 y obtenemos una deformación de 28 milímetros, que es la que tenemos en el momento de colocar el sostenimiento. Este punto de aquí. Este procedimiento lo hemos hecho así para que viésemos que nos sale la misma deformación y cómo cambia en función de la relajación. Lo normal hubiese sido ir a la curva de Rock Support y de manera precisa a partir de este punto subir e ir a la izquierda, ver qué carga es y qué porcentaje representa este valor con respecto a la carga inicial. Ese porcentaje nos da la carga aplicada a relajación y vamos a RS2 y lo aplicamos y ya está. Ya hemos colocado bien la relajación. Esta es la situación inicial. Esta es la situación justo antes de colocar el sostenimiento.
Y esta es la situación final donde colocamos el sostenimiento. Luego explicaré por qué colocamos el sostenimiento únicamente en esta fase o cómo lo hemos organizado. Pero vamos a colocar un sostenimiento en RS2. Entonces vamos a la etapa de support. Y con este botón de aquí, estos dos botones, colocaríamos bulones. Y con este hormigón proyectado o una cercha o cerchas. Pero como siempre, primero hay que definir las propiedades. Entonces nos vamos a Materials. Y aquí es donde definimos las propiedades de los elementos lineales, hormigón proyectado y cerchas. Y aquí colocamos las propiedades. El elemento este le vamos a llamar hormigón. Podríamos, si quisiéramos, cambiarle el color. ¿Vale? Como propiedades elásticas, un módulo de elasticidad de 30.000 y un coeficiente de Poisson de 0,2. Vamos a decir que el material puede plastificar con un comportamiento elastoplástico perfecto. Entonces la resistencia de pico 35 megapascales y la resistencia residual también 35 megapascales. Son las mismas propiedades que empleamos en Rock Support. Aquí nos dice el tipo de elemento. Entonces en este caso para el hormigón empleamos el elemento viga y aquí fijamos el espesor. Entonces va a ser un espesor de 15 centímetros. Le damos OK y ya tenemos el hormigón definido. Entonces ahora sí, nos vamos a la etapa de support y vamos a colocarlo. Haz lineal, decidimos el que queremos colocar y en qué fase. Trabajaremos esto un poco más en el siguiente vídeo. Lo que tenemos que hacer es definirle en qué etapa queremos colocarlo. En este caso hemos dicho que lo colocamos en la etapa 3, con lo cual está bien. OK. E igual que hemos hecho otras veces, arrastramos con ratón izquierdo, soltamos, ratón derecho, selección hecha y ya tenemos el hormigón colocado. Si vamos a las fases anteriores, en la fase inicial y en la fase antes de colocar el sostenimiento, aquí se ve mejor, se intuye que ahí hay un hormigón, pero lo vemos en color un poco más clarito porque todavía no se ha colocado y aquí ya está el color más fuerte, que es donde se coloca. Vamos a repasar un momento lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos así. En la fase 1, esta es la situación inicial. Únicamente está el terreno y lo que queremos es generar el estado del terreno antes de excavar nada. En la fase 2, el túnel ya ha llegado y nos paramos justo en el momento antes de colocar el sostenimiento. Lo que se está calculando en esta fase es lo que se produce desde esta situación hasta esta situación de aquí. Hasta esta situación en la que se produce una relajación del 74% con una carga aplicada de un factor de 0,26. Si en esta fase colocásemos el sostenimiento, lo que pasaría es que desde aquí hasta aquí la carga se repartiría entre el terreno y el sostenimiento. Es decir, tendríamos el sostenimiento trabajando desde el primer momento, y no es así. Pensad porque eso sería físicamente imposible. Y en la tercera fase, colocamos el sostenimiento y excavamos el túnel hasta que el frente se aleja y dejamos de tener efecto frente, y por eso la carga es nula. Desde esta situación hasta esta situación va a coger carga el terreno y el sostenimiento, que es lo que vemos en la curva característica. Si damos un momento aquí, a partir de este punto la carga pasa por un lado al sostenimiento que coge carga y por otro lado al terreno que se deforma y plastifica. Y por terminar, podríamos poner después de la etapa 2, justo después de esta etapa, una etapa que fuese colocar el sostenimiento, igual que lo que estamos viendo, la fase 2, pero con el sostenimiento activado. Se podría hacer, pero no hace falta. Colocar el sostenimiento no produce ningún cambio tensional, por lo que no pasaría nada entre esta fase que tenemos ahora y esa fase que crearíamos, ni el sostenimiento cogería ninguna carga. El sostenimiento coge carga de aquí a aquí, porque pasamos de una relajación del 74% a otra del 100%. Vamos a ir al intérprete y lo que tenemos que comprobar es en la situación final, en la situación de equilibrio, el desplazamiento debería ser de 31,2 milímetros y el factor de seguridad de sostenimiento de 1,76, que es lo que nos salía en Rock Support. Entonces vamos a la fase final.
Estamos viendo desplazamientos, estamos viendo la formación de equilibrio, son los 31 milímetros y yo con esto me puedo jubilar. Y ahora comprobamos el sostenimiento. Lo que hay que comprobar es el factor de seguridad. Tenemos que ver a qué carga está sometido este sostenimiento y en función de la carga máxima que soporte, pues tendremos un factor de seguridad. Entonces hay dos formas de ver los esfuerzos. Vamos a sacar primero los esfuerzos en una gráfica aparte y luego lo que haremos sino también representarlos aquí. Entonces, para hacer una gráfica de esfuerzos, nos vamos a este comando, a este botón, ¿vale? Que vemos por detrás el lineal y una gráfica, entonces clicamos, hay que seleccionar sobre qué elementos o qué elementos queremos sacar los esfuerzos, arrastramos, seleccionamos y directamente, no hay que decir down selection, sino directamente graficar. Vale, nos pide que digamos que queremos graficar, axiles, momentos cortantes o desplazamientos. Vamos a graficar axiles y vamos a sacar el factor de seguridad respecto a la tensión que tienen. Por un lado, porque en Rock Support es como estamos suponiendo que trabaja el material, únicamente se comprime. Y luego también veremos que en RS2 el comportamiento es ese. Entonces vamos a decir el Axial Force. ¿En qué fases? Como el sostenimiento se coloque en la fase final, pues decimos la fase 3 y le damos a Plot. Vale, aquí vemos cómo varía el axil, que más o menos toma un valor de 2,8 meganewtons. Cómo varía el axil en función de la longitud de los elementos, de lo que es el elemento lineal. Este 30 de aquí es la longitud de la circunferencia, el 2pi por 5 en este caso. Por lo tanto, la carga a la que está sometido el sostenimiento, el hormigón, es 2,8 meganewtons. Si lo dividimos por su espesor, que es 0,15 metros, nos sale una tensión de 18,7 megapascales. Por lo que la carga máxima que soporta 35 por esta carga de 18,7, pues nos sale aproximadamente 1,87 de factor de seguridad, que es similar, no es idéntico pero es parecido al de Rock Support, que era 1,76. También podemos sacar los esfuerzos, dibujarlos directamente aquí. Para ello, en este botón nos dice mostrar valores. Tendríamos diferentes opciones, ¿vale? Por ejemplo, si hemos colocado bulones, en este caso estamos con elementos lineales y queremos que nos grafique los axiles. Nos da diferentes opciones para graficarlo, ¿vale? Y lo que estamos viendo aquí es el valor máximo, 2,8, y el valor mínimo, 2,8, con lo cual está sometido a 2,8 meganewtons. Podríamos también ver los momentos, como vemos, con valores muy pequeños, con lo cual realmente lo que está pasando aquí se ve muy bien con los axiles, es que el hormigón está trabajando como un anillo a compresión. Vamos a cancelar. Y por último, lo que vamos a comprobar son las plastificaciones. Si nos vamos al Rock Support, aquí al mostrar el túnel, si nos situamos aquí cerca, vemos que la zona plástica tiene un radio de 6,52 metros. Nos vamos a RS2, ¿vale? Y vamos a graficar, nos da la opción de, por ejemplo, los elementos plastificados. ¿Vale? Lo que hace es una interpolación entre lo que está plastificado y lo que no, entonces más o menos la zona plastificada termina aquí. Si nos fijamos aquí abajo, vemos las coordenadas, ¿vale? Entonces el 0,0 es donde pusimos el centro del túnel, más o menos, y si nos vamos por aquí, pues en Rock Support teníamos 6,52, aquí 6,6, con lo cual el radio de plastificación es parecido. Con esto terminamos este vídeo, en el que quería mostrar más opciones el manejo de RS2, comparándolo con la curva característica. Hemos visto también cómo modelizar la excavación de un túnel a partir de la relajación. Y lo que nos queda para el siguiente vídeo, ya vamos a ver un caso completo, un caso de un proyecto de un túnel. Partiremos de definir las fases de excavación y comprobaremos el sostenimiento.